Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por vernos en sus dispositivos electrónicos. Soy Carlos Fabre, este es su canal de Público y Privado y este es un programa especial. Hoy pues tengo pues el gran honor de contar con tres mujeres muy destacadas en el tema de la política, que vamos a hablar sobre el tema de Andrés Manuel López Obrador. Ahorita en un momento más las presentaré a cada una de ellas, una vez haciendo una introducción sobre el tema. Andrés Manuel López Obrador recibe un país con varios retos, entre ellos los índices de inseguridad, comercio exterior, principalmente el tema de la relación con Estados Unidos, una crisis en derechos humanos que actualmente se vive en el país. Un presidente que hay que reconocer que obtiene la mayor votación, la votación más alta de México en toda su historia. Y él, pues obviamente, hace promesas de campaña, en las cuales se centra su atención en 6 de ellos. El número 1, cambios en la figura presidencial. Número 2, lucha contra la pobreza. Número 3, desterrar la corrupción. Número 4, combate a la inseguridad. Y número 5, las reformas energéticas. Y por último, el tema de abatir el tema de la reforma educativa. Para esos temas, hoy desde una mirada diferente, dijera Beatriz Paredes, una mirada de mujer, una mirada analítica, de manera diferente, están conmigo 3 mujeres de las cuales hemos aprendido mucho en el tema de la política. Vamos a empezar por este lado. Claudia Trujillo, muchísimas gracias, Claudia, por estar aquí, es tu casa. Hola, Carlos, gracias por invitarnos. Bueno, la señora Vicky Rincón, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Carlos. Gracias por la confianza. Y bueno, Alejandra Soriano, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Diferentes colores, diferentes ideologías, pero mujeres, ¿no? Mujeres dedicadas a la política y que hoy vamos a hablar precisamente sobre ese tema. Vamos a comenzar este programa con las participaciones que usted gusta hacernos. Aquí se las pasaremos directamente a ellas para que nos contesten. Vamos a empezar este tema. Los cambios de la figura presidencial. Los voy a aceptar por el orden de que tenemos esto. Comentarios breves y concisos sobre ese tema. ¿Qué les pareció esta estrategia de un presidente que entra en una cuarta transformación con la primera de las propuestas, que fue cambiar precisamente la figura presidencial? Vicky. Bueno, mira, yo creo que fue un cambio radical en todos los aspectos. Al principio, porque el primer día nos expone esa crisis moral que tenemos en el país, esa falta de derecho, de orden, que algunas de ellas todavía no se han logrado pues erradicar. Pues también tenemos que pensar que apenas está iniciando su periodo de 6 años, sí, pero que son cosas que se tienen que hacer, ¿no? Y algo que pues también marcó, pero no a favor sino en contra, porque también hay que decir las cosas que a veces no vemos bien, es el que con un discurso a veces un poquito agresivo en el aspecto de los fifís y de los chairos, ¿no? Ajá. En donde hace como una separación, ¿no? de las personas, de todos los que vivimos aquí en México, ¿no? Acá, por ejemplo, falta un trabajo de unión, y yo creo que esto poco a poco ha venido también cambiando su discurso, ¿no? Entonces, me imagino yo que todo esto pues va a venir cambiando el país, que es muy necesario porque estamos, de verdad, estamos en una crisis total, en todos los aspectos, como tú marcabas hace un momento, ¿no? Y eso, pues, pues él, dentro de este personaje que hoy nos está gobernando, porque es un personaje, porque es muy diferente a la forma como trabajan todos los políticos. Yo creo que pues va a ser para bien siempre y cuando se sigan ciertas reglas, ¿no? No solamente esas palabras, me canso ganso, también es una de las más célebres de él, pero aparte de que surge, Claudia, surge precisamente esta conquista de la presidencia de la República después de muchos intentos, y de muchos intentos que para muchos no fueron fallidos, sino fueron legítimamente ganados. Dime, Claudia. Mira, yo viví la campaña del 2006, la visualicé, la del 12, y en esta del 18 la viví desde otro punto, ¿no? Desde otra óptica. La verdad es que sí es reconocido como el líder social más importante del país, sin duda alguna. Creo que es muy legítima la aspiración de él de estar cerca del pueblo, lo está haciendo, desde su forma de trasladarse a las entidades federativas y cómo convive, cómo de alguna manera tiene esa cercanía, que creo yo que es importante. Ahora recién que hice campaña me di cuenta que la gente está ávida de platicar, de expresarse, de ser escuchada en muchos sentidos, y esa parte yo creo que anota un buen punto a este nuevo ejercicio. Ese día de la apertura en Los Pinos, yo estaba en la Ciudad de México y la verdad tuve la curiosidad de ir a revisar, y la verdad es que eran unas filas impresionantes ante la expectativa que generó, pero más allá de todo eso,
yo sí apostaría al hecho de que la ciudadanía se sienta atendida, no solamente en estos primeros procesos que son importantes y que además dan cuenta de que lo que dijo lo está haciendo, sino en los procesos que van a ser permanentes en muchos aspectos, ¿no? En todas esas promesas de campaña que se dieron y que más allá de un saludo, de una palmeada en el aeropuerto o donde esté, o una foto, una selfie ahora tan famosas estas, sea la cercanía verdaderamente con los proyectos políticos que él tenga en este sentido. Entonces, yo sí creo, como dice la maestra Vicky Rincón, que es muy importante el hecho de que se vaya evolucionando estos temas, echar a andar el gobierno federal, sobre todo cuando se traen tantos cambios como los que se están pretendiendo, va a llevar tiempo. Muchos frentes, ¿no? Sí. Un presidente que abre muchos frentes. Sí. Pero bueno, dentro de este tema, para ir concluyendo esta parte del cambio de la figura presidencial, preguntarle a Alejandra el tema principalmente de ir con un Jetta, ¿no? Que se le parara un ciclista, que le comentara esa situación de tanta cotidianeidad, tan urbano que se vio, relajando para muchos la institución presidencial, para otros enalteciéndola como un tema de humildad. Ante estos tiempos tan difíciles, tú que has sido una mujer de izquierda, ¿cuál es la perspectiva? Pues bueno, yo creo que justo quienes estamos en el poder público, quienes hemos tenido la oportunidad de estar en esos espacios, sin duda él está demostrando una manera distinta de hacer las cosas, desde la manera en cómo se traslada, justamente, como bien dices, en un Jetta, algo que, bueno, no sé si me van a dejar mentir, pero yo solo había visto incluso con figuras como el Papa, ¿no? Cuando han tenido visitas donde la gente sale a las calles a saludarlo, que realmente él tuviera esa sencillez y ese espacio para chocar las manos con ellos y con ellas. Eso, por supuesto, te deja un muy buen sabor de boca, el que la gente lo sienta tan cercano, porque justo hay una queja de la ciudadanía, esta separación entre la clase política y las y los ciudadanos, en donde llegas a enriquecerte, te subes a carros lujosos, te construyes propiedades y la parte del trato es algo que se ha olvidado. La clase política estaba acostumbrada a verse con mucha frivolidad, ¿no? Con muchos derroches de lana, ¿no? Así es. Actualmente se decía que los negocios más prósperos en México era o ser narco o ser político, ¿no? Se comparaban ese tipo de cuestiones, ¿no? Y se decía que había un hilo muy delgado. Pero para ver este tema, Los Pinos, pues una decisión yo creo que radical, trascendental, que yo creo que es precisamente a lo que él se refería en el cambio de la figura presidencial, pero tiene que haber un porqué más allá de hacerlo un lugar que pueda ser visitado por todos o cercano a la ciudadanía. Yo creo que es un mensaje claro, doña Vicky. Sí, mira, bueno, yo no coincido mucho en ese aspecto. Los Pinos tienen una representación así muy especial, ¿no? Yo creo que es como acá con la Casa de Gobierno, que se trata de hacer una casa de cultura, todo lo demás, ¿no? Sin embargo, esas instalaciones es profeso para que puedan recibir ellos, tener sus reuniones y para tener oficinas de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú sigues viviendo en tu casa, pues perjudicas a todos tus vecinos, ¿no? Ya se ha dado en algunos casos, ¿no? Pero bueno, ese es un tema. Yo creo que hay asuntos más importantes que ese tipo de actos, ¿Lo considera, ¿no?, como una actitud, digamos, populachera? Sí. Exactamente, ¿no? Y igualmente, ¿no? Por ejemplo, de los vehículos, yo sí estoy de acuerdo. Es más, en campaña, tú veías cómo se trasladaban los candidatos, ¿no? Con camionetas blindadas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y no nada más una camioneta, eran una serie de camionetas blindadas, ¿no? Y bueno, y muchas veces hasta desprotegidos en aviones, en avionetas, en jets, en helicópteros y todo lo demás para llegar a las comunidades. No solamente un gobernador, ya lo hacía cualquier diputado, ¿no? No, completamente. Entonces, ¿no?, cuando tú te das hay un derroche de dinero, y creo que esto va a marcar un cambio, ¿no? Hasta para eso, ¿no? O por lo menos eso esperamos. Esperamos que ya con este recorte tan importante, ¿no? Sí, bueno, yo estaría... Sí, claro, a ver, Alejandra. Yo estaría en desacuerdo porque desafortunadamente, bueno, lo vemos en Chiapas y no es un secreto a voces,
el que Morena pues se conformó por distintos actores de diferentes partidos políticos, incluido, bueno, el ejemplo está aquí en Chiapas, del Verde, ¿no? Particularmente es casi todo el Verde que se trasladó a Morena. Y esa circunstancia, aunque él está diciendo cero corrupción, nadie va a robar un peso, nadie va... Pero cómo también ahí, y esa es la molestia en Chiapas, cómo vas a transformar, aunque tu discurso, él en lo particular, porque está clara su voluntad en mandar un mensaje de honestidad, de transformación, anticorrupción, de nadie se roba ni un clip, pero la realidad de los estados, ¿cómo va a ser la diferencia cuando tenemos en Chiapas, por ejemplo, a casi todos los que está demostrado el tema del fraude en la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, que estuvo ahí en la auditoría muy fuerte y desafortunadamente pues quedó ahí en la congeladora y pues tenemos muchos, ¿no? y muchos otros más, y sin duda vemos ahora lo del huachicoleo, el tema de Romero de Champs, que está ahí, y por favor, él no sabía lo que estaba pasando en todos estos robos. Entonces, sin darle la vuelta a esta relación que tiene Manuel Velasco con él, ¿no? Por supuesto, tú le das ahí al clavo, ¿no? O sea, sí. Manuel Velasco, aunque está en el verde, lo acabamos de ver, acaban de firmar la primera alianza Morena Verde, para una elección, y PRI. Entonces, es ahí donde también yo creo que a la ciudadanía, quienes tenemos también, o sea, un dedo de frente, queremos creer en el proyecto Andrés Manuel. No pongo de lado, ya tocaremos ese tema de que sí están tomando acciones contundentes, que yo particularmente coincido, pero también haber votado pero hay mucho discurso. Pero mira, sí. yo creo que Claudia, hay que tener presente lo que tú planteas es el parteaguas de que él quiere delimitar de lo que la institución del él presidente. dice todos los días y en sus discursos y en las ruedas de prensa el periodo neoliberal, ¿no? Correcto. Así es. Y él habla en este momento del periodo de la cuarta transformación. Esas acciones que dio el primer día de su mandato, el primer día de su toma de protesta, todos esos días, lo que marcan es esa pauta, porque fue la toma de protesta, fue el traslado a San Lázaro, fue en Los Pinos, ahí concluyó una época para México. Ese es el mensaje que yo entiendo que él nos está mandando y que a partir de ese momento es el parteaguas para una cuarta transformación. De todos los temas que enumeraste al principio, donde él planteó en su campaña, claro, todos estamos ávidos por saber cómo se va a dar. A mí me ocupa, por ejemplo, en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, que no trae etiquetado en el PEF 2019 recursos. Entonces, yo quisiera saber cómo va a ser ese combate que nos interesa a todos, porque si bien es cierto, se habló hace un momento del dispendio en los servidores públicos y todo, aquí habíamos 3 personas de esfuerzo, de trabajo, que no ejercimos ese dispendio. Somos mujeres que seguimos trabajando en el esfuerzo, porque fuimos servidoras públicas para servir, no para servirnos. Entonces, yo creo, y me atrevo a asegurarlo en el caso de la mesa que nos ocupa, yo creo aquí lo más importante es el hecho de que nosotros entendamos esa parte y entendamos, como decía hace un momento, echar a andar el gobierno federal es una tarea de titanes, y echarlo a andar con tantos cambios como se plantean va a ser muchísimo más. En la creación de una dependencia, en la división de un área, por ejemplo, Liconza y Diconza, Segalmex ahora, unirlas, fusionarlas, coordinar, eso les va a llevar año y medio. Claro. Dijeron, creamos Segalmex, que sigan coordinándose de alguna manera, que sea como un broker, un ente coordinador, para no detener, porque son ejercicios inmediatos que llegan el beneficio a los campesinos y a los productores chiapanecos, y a los mexicanos, perdón. Entonces, en esa parte, yo sí creo que es muy importante que todos esos puntos que marcaste digan, es el parteaguas de un periodo a una nueva época. Es el mensaje que lanzó. Aquí empieza la nueva transformación a raíz de estos cambios, pero bueno, también la imagen, la figura presidencial es una institución, no solamente es el presidente. Claro. Y el mensaje que mandó en los primeros días, pregunto, con lo que acaba de decir Claudia, que es muy cierto, se hablaron de muchos desatinos por parte de las primeras decisiones que tomó en el gobierno ante los primeros retos que se enfrentó. Uno de ellos fue el avasallar completamente la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, manteniendo una oposición nula, autista. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? El famoso 6 de 6. Totalmente. Justo como ser de izquierda es también un ejercicio, es un día a día y es en el ejercicio del poder. Y eso, alguna vez escuchaba que cuando tú eres una mayoría, también tienes que ser una mayoría responsable. Y eso implica, por supuesto, no avasallar. Tenemos que tener claro que nuestro país
concurren muchas voces, muchas opiniones, incluso personalmente, te las puedo compartir, voté por Andrés Manuel, y eso no significa un acto de fe. También implica poder también cuestionar decisiones con las cuales no voy a estar de acuerdo. De acuerdo. Entonces, qué bueno que lo planteas, porque creo que en esa tesitura estamos todos, ¿no? Exacto. Entonces, este tema de abordar con esta actitud, me parece que él tiene que centrarse ya que no es candidato, que es presidente de todas y todos los mexicanos sin distingo de colores, ¿no? Entonces, creo que está faltando a veces, por eso cuando ha presentado algunas iniciativas, como por ejemplo la de Ricardo Monreal, que tenía que ver con quitar varias comisiones de los bancos, de pronto pues hubo respuesta rápida, porque no todo es miel sobre hojuelas. Miel sobre hojuelas. Hay cosas que se mueven, que están dictadas desafortunada o afortunadamente por el mercado. Y hay intereses, y hay intereses, y sin duda ya se dio cuenta que implica. ¿Qué veo? La verdad, disposición de escuchar también. O sea, va duro cuando tiene una decisión, pero también vi ahí que sabe. Pero va duro y de repente, doña Vicky, va duro, pero de repente resulta que siempre no. Resulta que me pisé el pie, el tema del aeropuerto, la consulta, la metodología de la consulta que fue muy cuestionada. Doña Vicky, usted ya fue gobernante de un municipio. Dicen que el gobierno más cercano a la gente son los ayuntamientos. ¿Qué tanto representa para Andrés Manuel López Obrador haber sido tan criticado en estos procesos? ¿Qué siente precisamente? Usted poniéndose los zapatos, ¿qué sentiría Andrés Manuel López Obrador? Bueno, mira, yo creo que él ya traía desde pues años antes ya una idea fija de lo que él quería. No vamos a cuestionarle esta parte. O una necedad, una idea. Una necedad. Entonces, cuando él llega, pues llega con todo, ¿no? Llega con 30 millones de votos de todos los habitantes del país. Claro. Llega con el apoyo del mismo presidente de la República, Peña Nieto. Sí. Cámaras de mayoría. Probablemente hasta del ejército, porque así se ve, se deslumbra. Entonces, cuando tú ves todo eso, pues él está en un escenario donde es un triunfador, un líder, ¿no? De acuerdo. Y tiene todo en sus manos para poder hacer lo que él se pensó durante este periodo. Pero ¿qué pasa acá? Muchas veces no alcanzas tú a escuchar a las partes. Y es lo que a veces se está dando, ¿no? Tú conoces los temas, y te lo digo como presidenta municipal, llegas de presidente municipal y muchas veces hay temas que no los conoces a fondo, ¿no? Sino que a la hora que tú ya estás ahí, se te presentan y tú empiezas a decir, bueno, ¿a qué hora me brotó este asunto? Por ejemplo, claro, una tubería que se nos rompe a nosotros, ¿no? De agua potable, y bueno, ¿pero qué pasó? Yo pensé que iba a ser de gasolina, pero no. Bueno, algo muy parecido. Aquí no, pero bueno, entonces empiezas a investigar, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, ¿no? De cómo se da robo de agua, no sé qué más, de las empresas, a veces las que potabilizan el agua, y cosas así. Cuacicolean el agua. Sí, y te empiezas a meter, y entonces tienes nuevos conocimientos. Esto pasa, y entonces yo creo que él no es que eche marcha atrás, sino se está nutriendo de todas de los hallazgos y de todo lo que le falta de información, y eso hace que varíe, ¿no? Okay. En algunas cosas. Vamos a continuar. Como fue el caso de las universidades. Así es. O sea, digo, en el presupuesto. Claudia, ok, a ver, vamos a pasar contigo sobre este tema, el combate a la pobreza. Ese pueblo que lo sabe todo y que es sabio y que obviamente primero ellos, y que es noble, ¿verdad? Yo creo que aquí hay un gran reto, o sea, aquí hay un gran reto porque recordamos perfectamente bien que en este proceso gubernamental hemos tenido muchos programas sociales, han cambiado de nombre, oportunidad, solidaridad, o sea, han tenido muchos nombres que finalmente siempre han sido cuestionados. En las campañas políticas siempre es el tema que sale a relucir, ¿no? El programa no sirve, son programas asistenciales, son procesos. Entonces yo creo que en esta parte, yo creo que aquí sí hay un gran reto. Hay un gran reto porque además la masa crítica es impresionantemente grande, el compromiso es todavía mayor por la expectativa que se generó, claro, y yo creo que el planteamiento que se está haciendo, que por ahí ya iniciaron algunos procesos de apoyo para adultos mayores, para el tema de las becas de los jóvenes, todo esto, yo creo que va a ir fluyendo de alguna manera. El tema aquí es hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de este proceso para ver si en realidad hay una reversión, y aquí surte lo que estaban diciendo mis compañeras, o sea, hay que tener, no perdamos nuestra conciencia crítica. La verdad es que al presidente Peña a los 6 años le llovió, y yo creo que en este caso el criticar de manera constructiva, no disruptiva,
debe ser una opción para que se puedan replantear y no esperar los 6 años para que en la próxima campaña digamos el programa que presentaron no sirvió y sigamos teniendo a miles de millones de mexicanos en la pobreza. Bien, Alejandra. Sí, fíjate que veo con buena expectativa esta estrategia de combate a la pobreza. Sin embargo, me parece que no es lo mismo hablar desde fuera que ya estar en el gobierno. Creo que no termina de asentar esta estrategia de los coordinadores en los estados, que son los que van a detentar todos los programas del gobierno federal, este tema de qué función van a ocupar los gobernadores, y por supuesto el tema del combate a la pobreza pasa sustancialmente por esa decisión administrativa. Los programas sociales, los superdelegados, me refiero, ¿no? Perdón, sí. Los superdelegados y este tema de cómo están empadronando. La preocupación aquí sería, porque yo tengo, y lo digo públicamente, conocimiento de que se está politizando. Es decir, que Morena, y por supuesto su equipo son quienes están empadronando para los programas sociales. Para el futuro político. Entonces, de México. Sí, ¿cómo pensar que no se está pretendiendo que esta estrategia tiene que ver con miras electorales? Eso también, sin duda, me parece que ahí hace falta, si a lo mejor no hay, a lo mejor en las altas esferas, ese conocimiento de que hay personajes que están aprovechando. Ya es muy difícil creerlo, pero claro, vamos a dar ese beneficio de la duda. Sin embargo, creo que eso es lo que tiene que cuidar para no cometer los mismos errores del pasado. Quedamos hartos y hartas de un gobierno priista que utilizó los programas sociales para perpetuar la pobreza y la marginación, y Chiapas fundamentalmente no salió, y está probado, seguimos en los indicadores de pobreza y de marginación. Entonces, ese es el reto. Si se sigue politizando, los resultados de desarrollo van a ser pocos. Pero tocaste un tema neurálgico, y yo creo que doña Vicky nos puede afondar más ese tema. No es lo mismo ser oposición que ser gobierno. El PAN le tocó ser gobierno y le ha tocado en estos momentos por algunos actores marcar el rumbo de la oposición. Digo, no hay que perder hay que situarlo. Yo creo que Alejandra puso claro ahí el balazo, es decir, bueno, a ver, están sabiendo gobernar, que al final del día es lo que nos interesa como ciudadanos. Ya eres el presidente de la República, ya tienes un equipo, ya propusiste una reforma en cuanto a la administración de los recursos federales en cada uno de los estados, ya propusiste una reforma en cuanto a seguridad, donde otra vez vulnera el federalismo, y resulta que algunos gobernadores, solo algunos, entre ellos el de Jalisco, alza la mano y dice, momento señor, hay un federalismo que se tiene que respetar. Y también algunos en la Cámara de Diputados, momento señor, hay una democracia, como tú bien lo dices, que se tiene que respetar. ¿Cuál es la opinión sobre esto, Jackie? Bueno, mira, hay muchas cosas que... Yo te voy a platicar un escenario que nos pasó a nosotros, por ejemplo. Siendo diputada, nos tocó las reformas al artículo 115, para que el municipio pudiera administrar sus recursos federales, etcétera, etcétera, ¿no? Y no le gustaban los gobernadores, ¿no? Porque ellos hacían su compra masiva para todos los municipios. Vamos a comprar tractores, ¿no? Ellos no te daban el recurso, ellos ejecutaban el recurso. Ellos hacían el negocio. Y yo le decía, por ejemplo, en esa época al gobernador, que me Pablo tocaba, Salazar. Así es, le decía yo, ¿para qué quiero tractores? ¿No? Si es muy poco el campo, en los ejidos no es una gran cantidad. Y entonces me decía, bueno, pues entonces te lo pierdes, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a comprar, por ejemplo, lo que se le ocurría en el momento, o que probablemente lo necesitaban otros municipios, pero nosotros no. Entonces yo lo que peleaba y lo que logré ganar en esa época, y creo que fui la única porque no quise firmar el famoso convenio, fue mis recursos acá, porque yo sé lo que necesita la ciudad. Claro. ¿No? O cuando usted es la responsable, ¿no? Así porque es. No hay niveles de gobierno, son órdenes de gobierno, ¿no? A ti te vienen a cuestionar cuando tú no haces las obras. Entonces, ese recurso servía precisamente para lo necesario para la ciudad, ¿no? Entonces, acá esto vamos a subir a otro nivel. ¿Y qué le dijo Pablo? Perdón, ahora sí ya me dio intriga. ¿Qué le contestó No, pues Pablo se enojó como 3 meses conmigo. Okay. Hasta la siguiente visita del presidente de la República se reconcilió. Pero fíjate que aquí es muy importante señalar, es correcto lo que dice la maestra,
Pero aquí hay un trabajo que se debe respaldar. Cuando Claro. se separó el ramo 33 para el tema de desayunos escolares, de deuda pública, Así es. de seguridad pública, todo este proceso debe de llevar políticas públicas, debe llevar Completamente. lineamientos, debe llevar reglamentación, porque el primer año que se ejerció salieron 2 alcaldes, que no voy a decir de qué municipio, y compran Suburban con un recurso Así que es. es para seguridad pública. Entonces, sí, No estaba regulado. así es, necesita regularse y establecerse y que sea coercitivo. Digo, hay muchos temas en el país que, como el tema de la paridad, dicen, ¿por qué quieren las mujeres a fuerza que la paridad? Pues porque si fuera voluntad nunca nos darían las candidaturas. Entonces, en este caso debe de haber legislación, debe de haber reglamentación, y en esa parte es, por ejemplo, hasta hoy día nadie en ese tema del combate a la corrupción, por ejemplo, ¿por qué no caminamos en el tema de la reforma a la ley que permite que los municipios y los estados se endeuden sin Claro. autorización del Congreso de la Unión? Vamos Así a revertir ese artículo que se hizo hace un par de sexenios para que ahora los estados ya no tengan que pasar nuevamente. Eso sería ir de fondo con los temas Así de es. corrupción. Bueno, porque además Sí. tenemos a todos los estados endeudados y a los municipios también. Entonces, Sí. hay que decir, a ver, ¿cuál es el punto medular? Y vamos a echarlo para atrás para que se detenga el problema del endeudamiento y podamos empezar a sanear Claro, las dicho de otra finanzas, manera, ¿no? ¿tú consideras de que hay, y digo para que no se nos olvide el tema porque solamente lo paseamos por la mesa, hay una tendencia a que el presidente de la República centralice las decisiones del país? Hasta este momento así se advierte con las decisiones que se han estado tomando. Hay una, Así doña se- Vicky, hay Sí. una tendencia a que se haga una escuela de Morena a nivel nacional sobre los Bueno, programas no sociales. sé si de Morena o de Andrés quién López otra? Obrador, pero de que la hay, ¿no? Porque, bueno, estamos viendo, ¿no? El Servicios comentario, de por ejemplo, salud, que todo dice esto. Alex hace un momento, ¿no? De la forma tal vez como están encuestando, tal vez no es la correcta. Y probablemente él tenga las buenas intenciones. Sí. Y la gente no lo está haciendo adecuadamente, ¿no? Es un venadito bajado de la serranía. No, yo creo que los No, por argumentos supuesto con que relación sabe. al tema de transparencia, No, claro. de rendición Sí. de cuentas, de corrupción, puedan conllevarte a decir, lo voy a controlar para que eso ya no suceda, pero acabo de poner un ejemplo. Así Si es. nosotros derogamos ese artículo, lo reformamos para que ya no haya endeudamiento público, es una manera también de Sí. frenarlo y visualizar que hayan reglas claras para que se cumplan Tocaste- y se fiscalice, Claro, ¿no? tocaste un Fíjate. tema muy importante, Claudia. El tema, y ya paso con eso al tercer Sí. punto, el de desterrar la corrupción. Tú dijiste un tema principal. Habiendo tantas leyes, el vigilarlas, el hacerlas que se cumplen, evitarían muchos problemas. Pero aquí pareciera que no se Están mueve esprofeso, un sí. clip, por ahí dijeron, no se mueve un ápice, ¿verdad? Si no lo dice el presidente de la República. Yo veo gobiernos autistas, gobiernos de Morena que están callados ahorita, y hablo de Veracruz, hablo de otros del norte y del centro, ¿verdad? Que no tienen todavía articulación con la ciudadanía, además no tienen propuestas propias de gobierno, pero bueno, la ley, la forma en que se está manejando el Congreso y las modificaciones que han tenido, que son realmente de analizarse, y quiero tu análisis porque sé que eres un experto en el tema. No, bueno, aquí es muy importante señalar que para que inicie el gobierno federal sus procesos con las reformas que están haciendo, por ejemplo, un paquete fiscal que fue debatido hasta el último momento, la centralización de los servicios públicos de salud, la preocupación de cómo se le va a dar continuidad al Sistema Nacional de Anticorrupción, todo eso va a bajar a las entidades federativas. O sea, en el caso específico de que son leyes generales y que van a propiciar que los estados hagan lo propio. Yo no quisiera justificar si hay inactividad o descalificar si hay inactividad o no la hay. Lo que sí creo es que el gobierno federal está poniendo las piezas y yo creo que de ahí va a derivar un proceso que debe de llegar a las entidades federativas y a los municipios, que debe de estar llegando. Digo, cada gobierno debe de iniciar con su plan de gobierno, ahí deben de rezar pues los compromisos que se hacen, y cada uno debe de estar construyendo ya para dentro de los próximos 6 meses su plan estatal de desarrollo. Entonces yo creo que es muy importante sí identificar cuáles son los rubros, visualizar que, como decía hace un momento, en el caso del gasto social, en el caso del gasto para programas educativos, como se habló el tema de la reforma educativa también, el tema energético, que se está iniciando, se echó para atrás la reforma energética, sí, pero bueno, con este tema del combate a huachicol, pues se fue hacia otro ejercicio. Pero bueno, ¿no? hablamos de los temas reglamentarios, ya fuimos a lo legal, lo reglamentario. Hay presidentes municipales que no han presentado su plan de desarrollo porque no se ha publicado el plan nacional, y obviamente esto Están en lleva espera de todo. a los planes estatales para poderlos alinear. O sea, son temas reglamentarios que aún así que la Constitución nos marca de esa manera, ¿no? Deberían haber presentado ellos ya, cuando menos, una iniciativa
pero están en los tiempos ya, y los tiempos ya son límites. Y es uno de los graves problemas. Yo le preguntaba a un alcalde, al de Tapachula, al doctor Uribe, bueno, es que urge que presente su plan de desarrollo, es que no puedo todavía, porque estamos esperando alinearlo al nacional y obviamente al estatal, y es un gran problema que no se había presentado en otros sexenios. Alejandro. Por eso te decía que una cosa es estar dentro y otra cosa es estar fuera, ¿no? Sí, O Sí, sea, claro. es totalmente otra cosa. Mira, enfrentar el tema del combate a la corrupción implica medidas importantes. Incluso yo te lo digo en el ámbito local y seguramente se traduce en el ámbito federal. Como diputada, la cuenta pública, me tocó que la cuenta pública no fuera tan pública, me tuve que amparar para que me entregara, y nunca conocí la cuenta pública de Sabines, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay detalles en las leyes, en los reglamentos, y por supuesto ahora que está el nuevo sistema anticorrupción, que tienen que cuidarse. Es decir, por ejemplo, que la Auditoría Superior del Estado, el nombramiento recaiga en el Congreso del Estado, y la verdad, reconocer que desafortunadamente no existe una real división de poderes y que el control lo ejercen los gobernadores. No es Chiapas nada más, o sea, es decir, esta palabra que alguna vez usó un dirigente político que decía, son señores feudales. Es decir, este centralismo del Virreyes, ¿no? Virreyes, Sí. que también quiere ejercer Andrés Manuel, pues también es una manera que también los gobernadores han ejercido, no desde que él empezó. Esto es una tradición lamentable, donde controlan todo, partidos políticos, no importa el color que sea. Eso es desafortunado, controlar partidos políticos, controlar voces, medios de comunicación, controlar el Congreso. Y entonces, ¿qué podemos esperar de estos órganos que pueden realmente ser de control? Por eso se hablaba de una fiscalía que sirva, una fiscalía donde no sea el fiscal carnal, ¿no? Se hablaba también en la crítica con Peña Nieto, y ahora también ese riesgo de que Transitó en este gobierno. fuera de la misma manera. Eso es justamente lo que no debe ocurrir. Es necesario en un país democrático, y por supuesto ha sido temas que la izquierda ha impulsado tradicionalmente, que tengamos órganos fuertes que también sean contrapeso del Estado. Y eso implica ciudadanas con alto perfil que no tengan un compromiso o una vinculación con los gobernadores, que no exista este tráfico de influencias del nivel que sea, porque entonces no contamos realmente con alguien que te va a señalar tus errores, tus omisiones. Es necesario, no es algo, eso es un elemento de una democracia sana. Adelante, doña Vicky, por favor. Mira, ahí para complementar un poquito lo que comenta Claudia y Alex, realmente no hay una vida parlamentaria en el Congreso. De acuerdo con En el usted. Congreso de la Unión, en el mismo Senado. De acuerdo con usted. Y bueno, y para los congresos locales, en el de Chiapas, que es que nosotros estamos muy pendientes de todo eso, pues la vera verdad, desde el ¿Hay una sexenio, agenda en el sexenio Congreso? anterior, No conozco la agenda No la- del Congreso no la del no, Estado. ni siquiera la agenda, Nadie la conoce, la agenda. ni la Y eso es muy participación preocupante. de Ya se los fueron un receso y diputados. nadie conoce, Es ¿no? dictada Sí. de Palacio. O sea, realmente, sí, pues puede ser, pero te digo, muy delicado, ¿no? Porque entonces no hay un contrapeso que nos ayude a, pues, a ser escuchados, a debatir Claro, las ideas. claro. Yo creo que siempre es muy bueno, porque ese es el trabajo del Creo que Congreso. Gloria Trujillo lo dijo muy no bien. nada más Lo debatir, dijo muy bien. orientar. también. Orientar. Y, O sea, oye, y ahí reviste toda la importancia esa cercanía con el pueblo. Claro. Ahí es donde se reviste, porque entonces si tú oyes a la sociedad civil, si tú oyes al pueblo, vas a estar enterado de lo que está pasando en el país, que creo que es la virtud o el interés del nuevo presidente de la claro, República. pudimos haber votado a lo mejor nosotros por Andrés Manuel López Obrador, pero no nos quita nuestro derecho a criticar lo que se haga bien y lo que se haga mal. Mencionábamos en los primeros programas de público y privado el arranque de ese gobierno. La única balanza que vemos posible para este gobierno es la misma sociedad. Claro. Y la misma sociedad informada. Desgraciadamente, si las autoridades, las instituciones no generan información, ¿cómo va a estar informada? Por ejemplo, el presupuesto 2019. Nosotros haremos un programa el próximo miércoles con expertos, con el maestro Jorge López Arévalo, con el licenciado Gándara, para hablar sobre el tema del análisis del presupuesto. claro. Porque ahí se va a ver el filo político realmente. Pero mucha gente no sabe por qué les quitaron dinero, por qué les pusieron dinero. Y ahí es donde se va a ver precisamente las estrategias, y principalmente en los municipios, porque han sido muy olvidados, a beneficio de los presidentes y también para desgracia de ellos. Pero bueno, a ver, Claudia.
¿Este nuevo entendido federalismo es claro? No, digo, sí han habido grandes controversias, sí hay controversias como lo señalaste hace un momento. El gobernador de Movimiento Ciudadano en Jalisco lo ha declarado, lo ha señalado. Hay controversias constitucionales en el caso de los delegados, en el caso de la Guardia Nacional. Hay debate y yo creo que las ideas se debaten y en ese caso, así como se plantearon esas ideas para ser aprobadas en esa gran mayoría que hemos venido platicando, también hay el contrapeso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que diga si es constitucional o no lo que se está planteando. Aquí en esa controversia la sociedad lo que debe de acatar son las leyes porque es la parte coercitiva que nos debe de llevar al fin común y a la paz social. Esto que comentaba... El Estado de Derecho. Así es, doña Vicky al inicio, sí. del tema este de los fifís, eso no es correcto. Los chairos. Todos somos gente del esfuerzo, hemos caminado, hemos andado, hemos trabajado, y en este proceso no debe de haber una actitud que segregue a la sociedad, sino que nos una en favor de México. Los que votaron y los que no votaron por Andrés Manuel López. Vamos a pensar que a lo mejor hay mucho liderazgo y poca capacidad de reacción del equipo de Andrés Manuel López Obrador. Alejandro. Bueno, la experiencia sin duda es un motor esencial para un gobierno. Eso es, y también, por supuesto, el que estén personajes nuevos, que estén incorporándose, por supuesto que también eso es Pero fundamental. Videgaray llegó a aprender a relaciones exteriores. Sin embargo, por supuesto, ¿no? hay temas y lo estamos viendo con el tema del huachicoleo. Es decir, y también decías este ejemplo del aeropuerto, ¿no? Claro. Cómo haces una consulta De la misma ley del Tren Maya y todo esto, pero hablando particularmente del aeropuerto, y después en una conferencia de prensa decir, porque ya vieron cómo está el costo que va a tener el haberlo cancelado, etcétera, y va a cancelar el proyecto, y él dijo, bueno, lo estamos todavía analizando, a pesar de que ya había ganado el cambio. Entonces, sí hay controversias. Lo del huachicoleo, por supuesto, también hay un El tema de la cuestionamiento. gasolina, Claudia lo sabes, es un tema que se pudo haber bajado porque se pudo haber bajado, habiendo voluntad, pero no se hizo porque no había elementos con cuales sostener, obviamente, el país. O sea, decisiones que al final se dio cuenta él que no es lo mismo ser oposición que ser gobierno. Y te voy a decir otra. Dime. Que como mujeres y también luchadoras de la igualdad de género, la controversia de querer derogar muchos avances que se han hecho en esta agenda por los derechos de las mujeres. El tema de no contemplar como el feminicidio, el abuso sexual a menores como un delito grave en esta reforma. Claro, eso es gravísimo. El que también se haya apostado a reducir el presupuesto. De hecho, en el del debate avance del PEF 2019 en favor de las hubo el mujeres, debate. el tema de las estancias infantiles, que hasta el día de hoy no está resuelto si les van a bajar recursos o no. Me parece que ahí eso también... es lo que no se ha dicho precisamente, y es lo importante de este programa. Y sin embargo, bueno, reconocer también que mientras está en esta situación también está la parte vemos la intención de impulsar el aborto, el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo, también eso es importante señalarlo, y ojalá que sigan, vaya para adelante. vaya para tener adelante. una primera secretaria de Gobernación, digo que es una mujer aliada en este proceso de todas estas partes del Estado de Derecho y de la legitimidad. Aparte muy capaz, ¿no? Una mujer muy capaz, digo, hay que reconocer que sí hay procesos cosas buenas. Muy en los que importantes. se pueden encauzar estos temas, ¿no? Pero hoy no les hablé para hablar de las cosas buenas solamente. Fíjate, pero en esta lucha de la corrupción, la verdad, yo sí la apoyo al 100%, al 100%. Creo que el país lo necesita de urgencia. Fue muy valiente lo que hizo él, ¿no? Muy valiente. Y Muy no estoy valiente. hablando nada más por el caso del huachicol. Del huachicol. Estoy hablando también de que se está metiendo con empresarios por el asunto de las facturas. Usted es gasolinera. ¿Cuántas veces le ofrecieron o no le ofrecieron huachicol? No, yo no soy gasolinera. ¿No es gasolinera? No. No, ya me No, enteré pero soy fiscalista, sí, no. Bueno, pero soy fiscalista y me he metido mucho en el tema precisamente con el SAT. Y desde ahí te puedo decir, todos estos cambios que se están proponiendo son muy buenos, porque los grandes negocios de los políticos es precisamente a través de las facturas falsas. Sí, claro. Así hacían el saqueo. Pero de no hubo políticos. ninguna modificación al tema de los outsourcing, precisamente, ¿no? Pues de lo del outsourcing precisamente va muy ligado con las facturas falsas. Ahí le van a dar la No vuelta. hubo ninguna modificación. Va a salir todavía. Ah, ok. Sí, porque va muy unido con las facturas. Ellos precisamente es el lavado Va a ser lo más de dinero, observado, lo hacen creo con, yo, con claro. la facturación, ¿no? Bueno. Entonces,
Nada más comentarte, son muchos temas, ¿no? Los sindicatos que también ya empezaron a bloquear a los sindicatos, ¿no? Hoy te decía que... Por el lavado de dinero que se el lavado los de sindicatos, dinero, que, bueno, y muchos temas que son muy importantes que yo creo que van a salir y donde él mismo dice que de ahí va a salir el recurso para los apoyos sociales. De acuerdo, pero un ejemplo, ¿por qué no modificó, por ejemplo, el tema electoral, en el tema de las cantidades de dinero que se le da a los partidos políticos, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué no se hizo una reforma en función de ese tema que para muchos ciudadanos es ofensivo? Y principalmente Morena, o sea, la cantidad que recibe a nivel nacional, pues bueno, te hace seguro que pues ninguno de ellos va a robar, pues imagínate con tanto dinero que van a tener, ¿no? Sí, Sin duda. Yo creo que son de las asignaturas pendientes. Nosotros siempre hemos caminado con el para tema de 0 pesos a los corregirlos. partidos políticos y te voy a decir por qué, porque no es una demagogia, es un tema en el que siempre vas a competir en desigualdad. Claro. O sea, siempre. así es. Ya se resignaron entonces. No, digo, No, porque finalmente no, cómo espérate. compites ante esas cantidades de dinero que reciben los partidos De de acuerdo con mayoría. usted. Vamos a empezar con el segundo tema que tiene que ver cómo vemos el arranque del gobierno del Estado, en este caso el gobernador Rutilio Escandón. Para eso les voy a dar una intro, que es precisamente un video, una entrevista que realizó Ciro Gómez Leiva cuando era candidato precisamente, y dura aproximadamente 2 minutitos rapidito. Por favor, producción, si es tan amable, para empezar con el ¿Le contexto. pedirías abiertamente a los maestros de las dos poderosas secciones de la CENTE en Chiapas, la 7 y la 40, que no se presenten al próximo examen de evaluación? Los maestros saben que conmigo van a tener un gobierno aliado. Vamos a trabajar muchísimo en la reconciliación de todas las organizaciones. Y los maestros son muy importantes en este trabajo. Y vamos a tener un acercamiento muy importante con ellos. Nunca más, Ciro, una reforma, y en eso estoy de acuerdo, en la que no estén presentes los actores principales, los maestros. Los necesitamos mucho. Con el tema de la pobreza centenaria de Chiapas, ¿qué podrías conseguir, Rutilio? Vamos a hacer florecer el campo, vamos a trabajar en el turismo y esto va a ayudar muchísimo para que la gente de Chiapas tenga más posibilidades y sobre todo sea útil y tenga la oportunidad de sacar adelante a su familia. Eso nos va a ayudar muchísimo, Ciro, el empleo. Y vamos a tener un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que nos va a ayudar muchísimo a Chiapas porque quiere mucho a Chiapas. Escuchaste seguramente lo que dijo Donald Trump ayer sobre los migrantes, los llamó animales, se refería en buena medida a los migrantes centroamericanos. ¿Vas a sellar como gobernador la frontera de Chiapas con Centroamérica? No, los migrantes son seres humanos, son personas buenas, que salen porque no tienen oportunidades. Vamos a ayudar muchísimo a los migrantes, a cuidarlos para que no les pase nada por su tránsito al estado de Chiapas. Voy a respetar los derechos humanos. Exige que se les persiga, Rutilio. No, esa no va a ser mi política. Mi política va a ser de reconciliación y va a ser un gobierno humano. Si Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia de la República, va a ser un presidente muy fuerte. Quizá tú seas simplemente el embajador del gobierno central en Chiapas. Vamos a trabajar, eso ya lo comentamos, vamos a trabajar de la mano, vamos a empujar por la misma dirección. Chiapas necesita mucho apoyo y te prometo y le prometo al pueblo de Chiapas que no vamos a desaprovechar la oportunidad de un gran presidente. Podría ser un presidente aplastante. No, va a ser un presidente democrático. Andrés Manuel López Obrador conoce muy bien a Chiapas y está muy comprometido con todas las necesidades que tiene nuestro estado. Gracias, Ciro. Muchas gracias por esta gran oportunidad de comunicarme con los chiapanecos. Fue una entrevista que realizó, Noticias con Ciro fue Gómez una Leiva, entrevista que lunes realizó a Ciro Gómez Leiva viernes, 10:33. cuando precisamente estaba como Participa candidato. en Muchas de las Imagen cosas que sí se Televisiva. dijeron todavía se siguen analizando, pero más que nada la visión por parte de ustedes, porque las tres conocen precisamente la realidad de Chiapas, las tres conocen los procesos políticos que ha vivido Chiapas, precisamente cuando menos los últimos 3 procesos importantes. Y lo que se dice en esta previa entrevista cuando era candidato el actual gobernador, yo creo que marca mucha tendencia, porque habla del campo, un tema demasiado que ha sido siempre la bandera de todos los candidatos a la gubernatura, habla del turismo, que también ha sido la bandera de todos los candidatos que han incurrido para la gubernatura del estado, habla del empleo, yo creo que ha sido el de los más ocupados, pero habla de un gobierno humano, ¿no? Habla de un gobierno humano que en esencia lo vemos correcto, pero también habla de los maestros como grandes aliados. Hoy en día, la mayor
deuda que se tiene económica en el Estado es precisamente para los maestros. Ya hablo de los de Cobach, ya hablo lo de los de todos. Yo no sé cómo no se previó un presupuesto especial para la parte más importante de su alianza de Rutilio Escandón, que precisamente fue los maestros. Claudia. Mira, yo creo que una cosa sí debemos de tener muy claro de la entrevista que nos das. Él tiene mucha claridad en la vocación productiva de Chiapas. Es correcto. ¿No? Él está hablando de los verdaderos temas que son y deben ser la agenda, porque el campo es vital para nuestro estado, el turismo es de primer interés y nivel, y bueno, el tema del empleo, que hoy por hoy en las manchas urbanas y suburbanas reviste una gran importancia. Yo creo que para que todo eso se dé es imperioso en Chiapas que haya seguridad jurídica, que haya este proceso que hoy por hoy debe de darse con este cambio. Yo no creo que sea un presidente aplastante, pero sí creo que es un presidente muy fuerte, y creo que él, de no aprovechar todo lo que está planteando el gobierno federal para todo el país, también estaría en falta, porque es ambiciosa la visión que tiene López Obrador en este sentido, y Chiapas debe de estar, porque además es un área olvidada del país. Hace unos días tuvimos una desagradable experiencia en el Twitter con un comentario de un personaje que ni vale la pena mencionar. Ex candidato a la presidencia de la República, Cuadri. Y decía que sin Chiapas, Guerrero y Oaxaca estaría mejor México, y la verdad es que nosotros tenemos una posibilidad real, cuartos productores de gas natural, y te podría decir mil virtudes. El tema del agua, ¿no? El agua, el todo. tema de la producción agrícola, ¿no? Yo lo que creo es que sí se puede potenciar la propuesta federal que se haga y tener sus virtudes propias, transitando siempre en el ejercicio pluricultural y transgeneracional, y el ingrediente es especial que siempre ha tenido Chiapas, que en la medida que él logre capitalizar los proyectos federales, pueda darse los propios locales, ¿no? Bueno, conoce perfectamente la realidad del Estado, el gobernador Rutilio Escandón, pero no solamente hablamos de él, hablamos del de Veracruz, hablamos de otros, que los tiene aplastados apabullantemente ante la figura de López Obrador. Es una figura muy fuerte. Sí, mira, bueno, yo nada más quiero para complementar un poquito el tema que toca ahorita Claudia, hablando del campo, del turismo, del empleo. Todo esto es de mucho beneficio para Chiapas, pero necesitamos hacer acciones radicales. La inseguridad que hay ahorita en todo el estado, en las carreteras, no permite que lleguen, por ejemplo, los trailers o lo que se mueve, por ejemplo, del campo, ¿no? Sí, por un lado, ¿no? Por otro lado... Los insumos para la producción, tan simple, las semillas, los insumos, ¿no? ¿Cuántos los negocios... Siguen paradas todavía, cierran las carreteras, ahí posiblemente iban semillas. Ahora, turismo, o va un herido, ¿no? turistas. Los turistas, cada día damos un aspecto de una dejadez, ¿no? Porque toman las carreteras, se apropian piden recursos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puedes tú promover al Estado cuando tenemos esos grandes problemas? Claro. Entonces, ahí viene nuevamente Estado de Derecho, orden, ¿no? Claro. Y combatirlo con todo, ¿no? Porque pues no nada más no estamos respetando los derechos a terceros, invasión de terrenos del campo, por ejemplo. Sí. Ya llegan y te invaden tu rancho, que si los moclis, que si los, no sé, todos estos grupos, ¿no? Sí. Y por otro lado, pues se están adueñando de zonas, muchas gentes que comentan que están metidas con el narcotráfico. Es correcto. Ellos quieren... Como nunca se ha escuchado en Chiapas ya el tema del narcotráfico. Así es. Tal vez aquí no haya tanto huachicol, aunque dicen que sí hay mucho huachicol, pero el narcotráfico es un tema que cada día se escucha más. Le digamos delincuencia organizada. Sí, va muy ligado con la cosa de las carreteras. Compañero de lucha, obviamente, el gobernador del estado, compañero tuyo de bancada, a lo mejor en algún momento, nunca. Me tocó, no te tocó, pero bueno, compañero de lucha, sin duda. ¿Cuál es tu percepción de este gobernador que sin duda tiene una claridad sobre el tema de lo que necesita el Estado, pero que todavía en la honestidad no hemos visto las acciones? Fíjate que algo le puedo reconocer y quienes a lo mejor no lo conocen es su perseverancia, porque pues lo conozco desde hace años, sé que él tenía muy claro que quería ser gobernador, él no viene de una familia pues de acaudalada o pues como han sido muchos gobernadores desafortunadamente, los que primero fueron puestos por el dedo federal y después
que vienen o son hijos de exgobernadores, etcétera. Entonces, eso es lo que yo le puedo reconocer a él, su perseverancia y el fijarse una meta clara para ser gobernador. Alejandra, ¿su perseverancia lo hace gobernador? Y por supuesto la perseverancia y las relaciones que construyó a lo largo de esa perseverancia, de mantenerse, ¿no? Por supuesto, algunas relaciones que podemos cuestionar, como la relación con Manuel Velasco, otras que también... No, yo digo por el efecto Andrés Manuel, que sin fue duda, obviamente un tsunami, ¿no? Fue Político. totalmente un tsunami, no solo para él, sino en general para todos muchos, los candidatos para muchos. de Morena. Y bueno, al final también, por supuesto, como en todo, es porque no existe la suerte. La suerte es la construcción de las decisiones que tomaste para llegar a ese punto y estar en el momento oportuno. Ahora bien, entrando al tema de cómo ya está en el ejercicio del gobierno, desafortunadamente, lo digo con mucha claridad, no veo todavía, como no lo vi tampoco en campaña, propuestas claras, a diferencia de las que Andrés Manuel López Obrador manejó, como el Tren Maya, como un gran proyecto también para abatir la pobreza, estratégico, que va a detonar aquí en Chiapas. Los el tema dicen que no es cierto. de la siembra de los arbolitos, en fin, el tema de traer la oficina de CFE, que yo no sé dónde quedó este tema de la oficina de Comisión Federal de Electricidad en Chiapas, en fin. Ya les habían donado un edificio incluso, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Pero a reserva de eso, y que puntualizó los temas más importantes que aquí ya se mencionaron, pero ¿cuál es el proyecto de 6 años de Rutilio que yo pueda distinguir realmente hasta el día de hoy? Sinceramente, no lo veo. No lo ves. Y no porque tenga pocos días, me parece que Andrés Manuel López Obrador, que también es compañero de partido de él, en este caso, pues en pocos días ha demostrado en acciones que algunas pueden ser cuestionadas, otras a favor, controvertidas, lo que sea, pero está en acción. Es decir, a ver, yo te hago una pregunta. ¿No fuiste convocada tú a este gobierno, a participar en este gobierno? no fui convocada. Bueno, y te lo digo respetuosamente porque Sí. no vemos a ninguno de Morena tampoco, ¿no? No, pero bueno, mira. Pero eso, digamos, está al margen del que podamos tener una opinión, estar o no estar. Claro. Finalmente yo tomé una determinación de renunciar al PRD terminando la elección, lo digo responsablemente, yo apoyé al PRD hasta la última elección y principalmente a Paco Rojas, que fue a quien apoyé a la presidencia municipal. Pero aquí, sin embargo, veo con escepticismo por lo que he visto, estas decisiones que siguen siendo dejar en la Auditoría Superior del Estado, aunque conozco a quien está ahí y no digo que vaya a hacer mal su trabajo, pero es alguien cercano a Rutilio. Otra vez, este tema de poner a los amigos en posiciones pues que deberían ser ocupadas por sociedad civil. Claro. A ver, yo creo que aquí es muy importante, partiendo de lo que hablaban de la cercanía del gobernador con el presidente, es decir, a ver, Pablo logró el aeropuerto el Albino Corzo que tenemos hoy y que da vuelos, o sea, con una conectividad impresionante para la Chiapas, carretera San Cristóbal. con el presidente Fox, ¿no? Juan Sabines también logró muchas oportunidades con su buena relación con Calderón, entonces yo creo que sí, claro, yo creo que sí es bueno, sobre todo si se tiene clara la estrategia, si se tienen los puntos, si se aprovechan de manera vital, porque Chiapas siempre tiene un ingrediente aparte, lo dije al principio. Ahora, sí deben de tenerse proyectos propios específicos. Claro. El sistema de salud del Estado es urgente que se atienda, o sea, son temas inaplazables. O sea, yo sé que esta fusión de los sistemas de salud en el nivel federal, que se habló del ISSSTE, del IMSS, del Seguro Popular, que va a desaparecer, todo este proceso va a llevar mucho tiempo, pero aquí, en el momento, lo que se tiene que atenderse de inmediato porque es el día a día de todos los ciudadanos. Entonces, digo, sí hay temas que se deben de atender de inmediato por la coyuntura, claro, pero hay temas que llevarán un proceso. El tema de los salarios no es un tema inmediato. El tema de la atención de los salarios pendientes al sistema educativo, ¿no? Pues yo creo que son temas bastante importantes. Para cerrar este programa, una participación más que pudiesen ustedes abonar para como una especie de conclusión. ¿Quién gusta decir yo primero? Pues a mí, digo, muy agradecida por la invitación, la verdad es importante, lo dije al principio de mi intervención, las ideas se debaten, las ideas se plantean, creo que no debemos de perder como ciudadanos nuestra conciencia crítica, siendo constructivos, no disruptivos, sino abonando a que se logre. Estamos empezando un gobierno federal, estamos empezando un gobierno estatal y creo que debemos intentarlo, pero sí creo también que no debemos esperar 6 años para decir si las cosas están bien o mal.
Hoy por hoy la sociedad civil, que es un presidente que se ha llamado desde el inicio de esta entrevista, lo dijimos, cercano a la gente, un gobernador que sigue esa misma línea, deben de escuchar a la sociedad civil y no entender que todo es una crítica de que está mal. Digo, ya irán viendo en su proceso gubernamental, yo fui servidora pública 22 años, cómo a veces las cosas no son tan fáciles de lograr, pero auguro que si así se hace, oyendo a la sociedad civil y cercano a la sociedad, podremos tener buenos resultados. Y si no, como dice que la sociedad lo demande y ellos deben de escuchar a la sociedad. Bueno, mira, pues primero agradecerte, ¿no? No, gracias a ustedes por la confianza. Y es cierto, ¿no? Tenemos que ser escuchados. No todos vemos las cosas de igual manera, algunos se dejan influenciar. Por ejemplo, pues todos los días que el presidente da un informe, ¿no? de la situación, de las cosas en la mañana, que es muy bueno, pero a mí me encantaría, por ejemplo, pues ya verlo en otras acciones, ¿no? Inmediatas. Independiente, puedo darlo un día a la semana y los demás días poder estar en otros tipos de actividades y probablemente las grabaciones que sean por acciones, ¿no? Pero lo que sí estoy muy de acuerdo es que debemos de buscar la gente buena, y te voy a decir lo que dice por ahí una frase de José Martí, dice: los malos solo triunfan cuando los buenos son indiferentes, ¿no? Lo dice José Martí. Entonces, no debemos dejar esos espacios. Tenemos que seguir trabajando por el estado de Chiapas. Esa es nuestra función. Nosotros somos sociedad que vemos, y bien lo dijo Claudia, y acá estamos por eso poniendo la cara, y la vamos a poner siempre, porque no tenemos cola que nos pise. Nosotros venimos a trabajar, ¿no? En el caso mío, pues me ha tocado como diputada, me ha tocado como presidenta municipal, y hemos puesto la cara, pero también hemos puesto el valor de sacar las cosas adelante de manera digna, con mucha transparencia, ¿no? Y sobre todo, pues viendo por el bien común, que es lo más importante, ¿no? Entonces, decirte que pues tenemos todavía, pues vamos 2 meses de gobierno estatal y federal, tal vez un poquito más de días, pero tenemos todavía un tramo en que tenemos que aprender a que viene el cambio, aceptar ese cambio y ayudar a que se dé también, ¿no? Ahí es donde tenemos el trabajo nosotros. Muy bien. Alejandra, por favor, tu último comentario. Por supuesto que un gobierno que acepta voces y acepta críticas y acepta sugerencias habla de su compromiso con hacer y transformar la vida pública y la vida de su sociedad. Un gobierno que le apuesta a tener una sola voz, una sola opinión, sin duda le está apostando a tener un gobierno autoritario. Yo quiero creer, por lo que veo en Andrés Manuel y en Rutilio, en esa altura de miras para poder escuchar todas las voces. No le sirve que solo tenga voces que le digan que todo está bien, que todo está perfecto, que en nada se equivocan y que haya sensibilidad para escuchar. El tema, por supuesto, de salud es un tema pendiente en Chiapas, vital, que ha sido desatendido. Sí. Yo no comparto la estrategia de perdón, borrón y cuenta nueva, porque entonces para mí es una muestra de no importa lo que robes, no importa lo que hagas, no importa lo que saques, estás del otro lado. Entonces es un mensaje de impunidad para mí. Entonces eso es algo que yo no comparto. Reconozco, celebro que tenga una cercanía con el presidente de la República, que eso sin duda, bueno, si le va bien a él, si le va bien al delegado, pues nos va a ir bien. Esa sería la apuesta. Por eso hablaba de proyectos estratégicos, que él también sepa potenciar, exprimir esa relación en favor de Chiapas. No lo digo en un afán destructivo, sino al contrario, cómo aprovechar esa relación para que sea beneficiaria, que se distinga como se distinguió Pablo, pues, particularmente a quien reconozco por las obras que dejó en su sexenio, que si algo podemos decir es que dejó obra pública, que no lo vimos desde otros sexenios. No queremos más endeudamiento que no represente, porque la deuda finalmente si sirve para generar desarrollo está todo dar, y que por supuesto sea de forma transparente, pero endeudamiento como lo hizo Sabines o Manuel Velasco para enriquecerse unos cuantos y dejar las dependencias totalmente sin pluma, sin lápiz. Lo escuché de varias ciudadanas y ciudadanos de todas las dependencias que valientemente fueron a la construcción del plan de desarrollo, del plan de gobierno, perdón, en esta convocatoria que se hizo por parte de Rutilio, que celebro que se haya hecho estos ejercicios. Queremos más ejercicios así, eso se llama
la construcción de la ciudadanía, la gobernanza es necesaria, no solo cuando se inicia ni en campaña, sino todo el tiempo, esos mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y de incentivar la participación ciudadana. ¿No? Eso es lo que yo comentaría. Pues ya el tiempo nos agotó, vamos a seguir convocándolas, por favor, porque el análisis desde su perspectiva es diferente. Yo creo que hoy vimos, a diferencia de lo que esperaron muchos, un matiz diferente sobre la atención que se le ha dado a nivel federal, a nivel estatal, al Estado. Yo agradezco mucho la confianza que tienen ustedes, porque atrás de ustedes existe una gran trayectoria, existe una gran responsabilidad del ejercicio de los cuales se han ocupado, y es por eso que Público y Privado las invita. Gracias. Nosotros, señor Presidente de la República, señor Gobernador del Estado, solo queremos generar opinión para que las cosas marchen de la mejor manera. Creo que hay testimonios, hay comentarios que absolutamente son de peso para que el funcionamiento de este Estado y del país sea coherente. Ya urge ver coherencia entre lo que se dice en la Federación y lo que se hace en este Estado. Hay que articular, esa parte es necesaria y es urgente ante las grandes problemáticas que enfrenta este Estado. Alguien dijo por ahí que es necesario acercar al México del Norte con el México del Sur. Es urgente. Y por ejemplo, en Público y Privado trataremos desde esta trinchera hacer todo lo posible para que el tema del desarrollo llegue a esta frontera sur. Muchísimas gracias, soy Carlos Fabre, agradezco mucho la presencia de ustedes. Este fue un programa más de Público y Privado.